Ya estamos grabando con el doctor Brahim Saba, que es especialista en cannabis medicinal. Y, pero yo quería empezar a preguntarte, Brahim, primero porque, bueno, primero por tu apellido, entiendo que es obligatorio que seas palestino, ¿no? Sé que Saba es como el apellido y además tu nombre. Y me da curiosidad si, ¿quiénes son los palestinos? ¿Tus abuelos o tus padres? O sea, ¿quién migró para aquí? Bueno, Jaime, antes que nada, muchas gracias por estar aquí invitado conversando contigo, ¿no? Gracias a ti. Sí, definitivamente tengo ascendencia palestina, ¿no? Mi abuelo era palestino, mi abuela también, por parte de papá. Nosotros somos árabes, ¿no? Pero dentro de los árabes hay que saber y comentarle a la gente que hay árabes católicos, árabes musulmanes, árabes judíos, ¿no? Mi familia es árabe católica, nosotros vamos a la iglesia, creemos en Dios, en Jesús, ¿no? Y es lo que nos diferencia, ¿no? Definitivamente las costumbres sí se tienen en la casa, como la comida árabe, que es muy rica, algunos festivales árabes, ¿no? Cantar el Happy Birthday en árabe y esas cosas. Qué rico. A mí me encantan las hojitas de parra. Claro, la mayoría de palestinos que hay en Perú son árabes católicos, ¿no? O sea, no hay una migración árabe musulmán, así, tengo yo esa impresión, ¿no? La mayoría de los que he conocido me parece que son todos, bueno, no sé si todos, pero la mayoría árabes católicos. Y me da curiosidad también, estaba pensando más temprano, que estaba escuchando unos seminarios que habías dado y claro, hablando del cannabis de una manera súper técnica, ¿no? Como corresponde, digamos, desde la perspectiva de la medicina, pero no es algo a lo que estamos acostumbrados. Normalmente las discusiones de cannabis en el Perú suelen darse, bueno, en los últimos años ha subido un poco el nivel de la discusión a raíz de la despenalización del aceite de CBD, ¿no? Pero hace poco, por el tema de que el congresista Daniel Olivares habló y dijo que fumaba marihuana, ¿no? Suele como volver el tema a esa discusión un poco infantil, bastante prejuiciosa, que tiene cosas ciertas y cosas que no son ciertas, y creo que está bueno que la gente vaya aprendiendo un poco que si va a tomar una posición al respecto, pues sea una posición informada, ¿no? Y me da curiosidad cómo es que tú, o sea, tú estudiaste medicina, te especializaste y después dijiste, voy a ir a lo del cannabis. No, te cuento, todo fue durante la misma carrera, ¿no? Durante la misma carrera, en una noche de estudios, estaba con mi compañero de estudios en ese momento, hoy en día mi socio, el doctor Víctor, y empezando a conversar ya en nuestro break, empezamos a conversar sobre el cannabis, sobre sus propiedades, y empezamos a ver diferentes papers, ¿no? Con justificación científica, validada, ¿no? Algunos metaanálisis que habían, y empezamos a decir, oye, o sea, ¿cómo es que esta planta tiene tanta relación con nosotros? Empezamos a descubrir al sistema endocannabinoide, a los propios endocannabinoides, y es ahí de donde sale el nombre que se lo pongo yo a la empresa y al centro médico, que es Anandamida, ¿no? Ujú. Bueno, hoy en día ya he tenido la suerte de poder ir a distintos lugares fuera del país a poder capacitarme en este aspecto medicinal, en este aspecto técnico, ¿no? Porque hoy no hay mucho conocimiento de esto en mis colegas y en las autoridades y en la gente, ¿no? Todavía se tienen algunos conceptos medios prehistóricos sobre lo que es la planta y sobre lo que hace la planta en el cuerpo. Y eso se da definitivamente debido a una cultura que ha habido por años, por una información tergiversada, ¿no? De parte de una de las potencias mundiales, que hizo que todo el mundo crea y estigmatice de esa forma la planta, ¿no? Claro. Sí, pues, porque la prohibición empezó como un poco en Estados Unidos por un tema comercial, ¿no? Es algo así, tengo entendido. Y O sea, después el tema fue que el presidente de Estados Unidos invirtió mucho en la investigación del cannabis y a la hora de que hicieron la investigación, le hicieron con unos monos, ¿no? Que los pusieron en unas jaulas de vidrio, ¿no? Y les daban cannabis 24/7 por un lapso y un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el tema era de que a estos monos les daban cannabis de forma pirolítica, o sea, le daban humo, ¿no? Entonces eran como que les causaban un hotbox, se puede conocer, ¿no? La gente de la comunidad lo debe conocer, ¿no?
pero en todo momento de su día y en un periodo de tiempo de un mes, ¿no? Entonces, de ahí salieron los resultados de esos estudios y decía de que efectivamente los monos cuando salieron de ese mes de nubes de humo en esa jaula de vidrio, salían con temas de, mentales, ¿no? Algunas patologías neurodegenerativas, ¿no? Salían así, como se podría decir, más tontos, ¿no? Para que lo comprendan, ¿no? Pero en ese entonces, ese presidente hizo tanto, incentivó tanto esta investigación que publicó los resultados sin ver los factores asociados que habían a esos resultados, ¿no? Dentro de esos factores asociados era de que durante ese periodo de tiempo que los monos estuvieron consumiendo cannabis, no tuvieron acceso a oxígeno, ¿no? Claro. Porque estuvo dando humo y dióxido de carbono, entonces no podría probar de que los cannabinoides hayan causado esos efectos Claro. neurodegenerativos en el sistema nervioso central, pero sí una causa de esos efectos es la privacidad del oxígeno, ¿no? O Claro, la sea, asfixia, ¿no? La asfixia sabemos que sí causa eso. ¿entiendes? O sea, esa asfixia causa toda esa degeneración cerebral y todos esos efectos. Y ya hoy en día se sabe eso, y debido también a las investigaciones médicas, a las investigaciones científicas, y hoy en día se sabe de que se pueden tratar algunas enfermedades neurodegenerativas. O sea, si es que causaría daño al sistema nervioso central, como se planteaba en esa época, no se tratarían estas enfermedades en países más avanzados que nosotros, ¿no? Claro. Entonces, ese concepto es un concepto que la gente todavía no conoce, Ujú. ¿no? Y que una potencia mundial empiece a publicar esos resultados y le diga a todo el mundo que es así, o sea, no le queda más que nada a la gente que creer, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Claro. Sí, porque además esas cosas se te imprimen en la cabeza y luego es difícil, eh, o sea, uno mismo tiene pues que recorrer algunos caminos ahí racionales para deshacerse de esas ideas, ¿no? A mí me pasaba, me acuerdo de más chico, yo siempre he escuchado ese discurso de gente que me decía, no, no, la marihuana es menos dañina que el alcohol, ¿no? Que si se toma alcohol se debería poder también fumar. Y yo veía eso de más chico y me parecía que no, que nada que ver. ¿Cómo va a ser es más dañino el alcohol si yo puedo comprar una cerveza en la bodega? ¿Me entiendes? Así yo veo que mis padres se toman un trago en la casa, ¿no? ¿Cómo va a ser, pues, si la marihuana era algo marginal, escondido? Cuando yo las primeras veces que la vi siempre eran como adolescentes encapuchados a las, digamos, en los márgenes de algún... Después ya te vas dando cuenta que socialmente se va integrando, pero al comienzo sí es un acto como medio marginal, que incluso me lleva a pensar que, claro, que esa estigmatización que lleva, ¿no? El Lleva a canal. que lo consuman de esa forma, ¿me entiendes? O sea, Claro, ¿no? Claro, o sea, ¿me entiendes? En otros países, en Holanda, por ejemplo, que es un país mucho más avanzado en todo que nosotros, o sea, tú ves gente consumiéndolo recreacionalmente en los coffee shops, ¿no? Ves adultos mayores de 70 años, 75 años y ves jóvenes tomándose su café y fumándose su cigarrillo. Allá consumen el cigarrillo de marihuana con tabaco, claro. ¿no? Entonces, que no es muy bueno, ¿no? Ya que lo mencionamos. Ujú. O sea, ya tienen otra cultura, ¿no? Entonces, eso que tú dices es muy real y toda esa estigmatización que se le tiene a la planta se hace de que se consuma de esa forma, ¿me entiendes? O sea, de que el que consuma sea ese encapuchado, que tú no lo puedes ver, que no quieres que lo veas porque, no sé, lo vas a alucinar, ¿me entiendes? Cuando es una mentalidad que, si bien la gente es libre de consumir su alcohol o no consumir su alcohol, o consumir cannabis o no consumir cannabis, o sea, es una sustancia, como tú dices, menos dañina que el alcohol, ¿no? Se ha visto, hay muchos efectos. Hoy en día, después de lo del congresista Olivares, que lo mencionaste, los congresistas hablaban de la droga, y si hablamos de droga, droga legal está el alcohol, está la nicotina, que tiene adicciones mucho peores, está la cafeína del café, que la gente toma, o sea, hay muchas cosas. Entonces ya hoy en día tenemos otros conceptos sobre lo que puede ser el cannabis y lo que es la cafeína, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Pero lamentablemente, como te digo, tienen esa cultura establecida, como tú lo dices, como tú la tenías de niño, y con la que yo fui criada, con la que fui criada mi mamá, con la que fue criada tus papás y tus abuelos, de que esto te hace así porque así se creía, ¿no? Claro, sí, hay una cosa graciosa que me pasó hace unos meses, una amiga me contó
que su mamá, una mujer que tendría pues más de 60, menos de 70, con sus amigas estaban fumando vaporizadores, el lapicero, ¿no? Los vapes de aceite de THC, ¿ah? Ni siquiera de THC. Y que ella le dijo, bueno, pues estás fumando, eso es marihuana, pues. Y que la mamá le decía, no, no, no es marihuana, es THC, ¿no? Y a mí me hacía pensar mucho eso. Claro, hay una diferencia, entiendo, ¿no? Yo sé que además la marihuana es un término que nació, me parece, de manera despectiva, ¿no? Que tenía que ver con un tipo de planta en México. eh, pero lo que me llamaba la atención es cómo a ella, a la señora esta en cuestión, una vez despojada del prejuicio y del mito que ella ha conocido, tal vez del fumón, del olor, del troncho, del humo, ¿no? De lo artesanal que puede llegar a ser y todo eso. Una vez que eso queda afuera, ya lo aceptaba, ¿no? Porque, claro, el aceite no huele, o sea, el efecto es el mismo prácticamente, pero claro, no huele, además lo fumas en un aparatito electrónico que da la impresión de ser algo como más formal o más controlado, ¿no? No, Este, sí, o sea, claro, ¿no? definitivamente, ¿No? definitivamente. Basta con cambiar un poquito el aspecto y ya no es esa cosa que fumaban los hippies de mi época. Y sí es, pero es otra, hay una pequeña diferencia, ¿no? Yo he visto que con los vaporizadores ha habido un auge súper grande. Mucha gente que incluso yo conocía que de repente fumaba más de joven y de grande lo había dejado un poco también por el prejuicio. He visto que muchos vuelven Es precisamente. verdad, ¿no? Ajá, Eso que dices es verdad y no, o sea, te lo comento, Jaime, con toda confianza, no es tan saludable. Hay muchos ujú, casos de injurias pulmonares por esos lapiceros, ¿no? Con esa resina de THC. sí. O sea, lo que yo le recomiendo a mis pacientes que quieren utilizar esa vía es bien difícil de controlar, ¿no? Si es que es en materia, ¿no? O sea, si es que uno se consume los moños, por así decirlo, la fruta, pero es mucho más saludable vaporizar la materia que consumirlo de esa forma, sino que efectivamente esa forma es más cómoda, no huele como tú dices, lo puedes consumir en cualquier lado, en el cine, entonces se adapta mucho a lo que es el ser humano también hoy en día, ¿no? O sea, porque eso lo puedes consumir en cualquier lugar y nadie se va a dar cuenta que es cannabis o que lo que está consumiendo te va a producir esa alteración de la percepción que se le caracteriza al THC, ¿no? Claro. Pero, pero definitivamente, o sea, como tú dices, son temas mentales, prejuicios, culturas, costumbres, que poco a poco con lo que nosotros venimos haciendo es informar a la gente sobre estas propiedades medicinales, sobre propiedades terapéuticas, ¿no? Tratamos de cambiar esa mentalidad, ¿no? Porque también irte con todo y decir no, que sí está bien y todo, o sea, tiene que ser como que poco a poco, con información científica, con casos, hemos tenido varios pacientes que salen a hablar, a contarles su caso, como te digo, yo tengo niños pediátricos que consumen cannabis, no, en este caso mis niños no consumen THC porque su patología no lo amerita, ¿me entiendes? Su patología amerita que ellos consuman otro compuesto de la planta, ¿no? Pero tengo pacientes geriátricos que vienen con dolores por, no sé, neoplasias, por hernias, que no se pueden operar, ¿no? Y que a costo-beneficio el doctor le dice, no, señor, quédese como está, viva con el olor, le dan opioides, ¿no? Para que el paciente se vuelva dependiente a esos opioides y a esos pacientes le va muy bien con THC. Entonces es un Claro. paciente que llega a ti, si bien por desesperación del dolor, de que ya no puede aguantar más, de que se esté inyectando tramadol cada 2 días, cada 3 días, y tú le enseñas esta alternativa natural que no tiene los efectos adversos que tienen los opioides, ¿no? Ujú. El paciente se va feliz, o sea, olvídate, ¿no? Olvídate, el paciente... Sí, pues dicen que en Estados Unidos una de las motivaciones para la legalización total del cannabis es precisamente el combate de la crisis de opiáceos que ellos tienen, ¿no? Porque, y además, cuando tú tomas los opioides también supongo que te patea el hígado, te patea otros órganos, ¿no? O sea, El, tienen un montón de efectos adversos, ¿no? Uno sí se puede, de algunos opioides, sí hay sobredosis, ¿no? Por la forma en cómo actúan, ¿no? Y Ujú, sí te puede causar muerte, ¿no? Por claro, así decirlo. En caso en el cannabis, no, ¿no? claro. Entonces, yo tengo pacientes que han dejado hasta la morfina por el THC, ¿no? Wow. Entonces,
definitivamente el paciente entre costo-beneficio va muy bien y feliz, ¿no? Agradecido con nosotros, con el trabajo. Nosotros también, te cuento, Jaime, hay muchos pacientes que no ameritan un tratamiento con cannabis, que no son aptos para el manejo, y también se les dice que no. ¿Entiendes? Se le dice, mira, viene un paciente con ansiedad y con sobrepeso, y yo no le voy a recetar cannabis porque no lo veo necesario. Le digo, mira, ahí está, nosotros acá en el centro tenemos un psicólogo, ¿no? Y tenemos una nutricionista que yo creo de que con una dieta y con ejercicio vas a estar mejor, ¿no? Y ya luego, si es que con eso no vas bien, ya veremos para darte una alternativa, ¿no? Pero siempre, antes de indicar algo, manejamos los estilos de vida, ¿no? Más que nada del paciente. Sí, eso es algo bien importante, ¿no? Y es algo que yo he pensado mucho porque también a lo largo de mi vida, con mi propio consumo y viendo distintas personas y distintos perfiles de consumidores que he conocido, ¿no? Claro, hay un montón que encarnan esos clichés que la gente señala y hay un montón de gente que no, ¿no? Yo conozco gente que no te imaginarías nunca en la vida, o sea, que no cumple con ninguno de esos, de esas características, ¿no? Gente que es súper activa, ¿no? No solamente normal, sino gente que no para un segundo y que fuma o consume cannabis de diferentes maneras todo el día, ¿no? Cosa que, no sé, a mí, por ejemplo, muchas veces no me, a mí eso no me viene bien. O sea, si yo tengo que trabajar, tengo que hacer alguna cosa, tengo que ocuparme, tengo que concentrarme, yo prefiero, ¿no? Hay gente que sé que le va bien con la concentración. A mí, yo prefiero consumir cannabis precisamente si es que no, para no estar tan atento a algo, ¿no? Porque normalmente sí soy un poco, ¿no? O sea, neurótico y estoy como pensando varias cosas y a veces eso me ayuda como a pegar un freno, pero he conocido todo tipo de perfiles, de gente y todo tipo de consumos y ¿cuál sería la manera más saludable de consumir cannabis, ¿no? O sea, porque están los aceites de vaporizador, que yo también sé que no son los mejores por los vaporizadores mismos, ¿no? Y porque no hay mucho control sobre cómo se hace la O sea, sustancia, ¿no? definitivamente hay solventes para esos aceites, ¿no? Está el compuesto activo del THC, o si es un aceite de THC, o del CBD, si es un aceite de CBD, pero hay un solvente ahí, entonces la degradación de ese solvente no es muy sana, o sea, no hay muchas investigaciones que se hayan hecho a largo plazo de consumidores de eso, porque es algo relativamente nuevo, ¿no? La forma más sana de consumir es, bueno, la vía oral, la vía sublingual, en el cual no te haces daño, ¿no? Yo receto la vía sublingual porque la podemos medir y cuantificar mejor, ya que cuando pasamos a la vía oral, el efecto demora mucho más en hacer, ¿no? También dura más, pero el tema es de que a veces con la digestión se pueden perder compuestos de los cannabinoides, ¿no? Y no voy a poder ver si es que se está absorbiendo casi más del 70% o no, ¿me entiendes? Entonces, yo recomiendo la vía sublingual, que es una vía literalmente rápida, dura lo justo, ¿no? Y los pacientes van muy bien, ¿no? Definitivamente hay muchos pacientes que vienen y me dicen, Doc, yo quiero seguir fumando, ¿no? Ujú. ¿Qué hago? Entonces, estos pacientes, yo les digo, mira, te recomiendo que no utilices la vía pirolítica, que es con combustión, o sea, fumándose un cigarro de marihuana, un güiro, un troncho, ¿no? Pero les recomiendo que utilicen vaporizadores de sólidos, ¿no? Claro. O sea, el vaporizador en el que metes el moñito, digamos. ¿Me entiendes? En el que metes el moñito, ¿no? A temperaturas bajas, ¿no? Si es que me exigen que quieren seguir bajo esa vía, ¿no? Obviamente mi recomendación es ya no seguir con esa vía. Que era para el tema recreacional, Jaime, ¿no? Porque para el tema recreacional están los brownies, las gomitas, o hay mil cosas que se pueden hacer sin causar ese daño, sino que hay gente que le gusta sentir la raspadita de la garganta y, Hay un tema romántico y ritual. ¿me entiendes, no? Entonces, por ese temita, que cada uno baile a su paso, ¿no? Lo mío es que ponerle una música adecuada, por así decirlo, ¿no? Entonces yo les digo, mira, no es saludable, pero si tienes ese ritual y además vas a aprovechar mejor lo que vas a consumir, porque consumiéndolo a temperaturas más bajas, ¿no? Vaporizándolo, vas a consumir mejor y vas a aprovechar mejor los terpenoides, va a tener otro sabor lo que consumes, va a tener, o sea, totalmente es otra cosa, ¿me entiendes? O sea, puede tener hasta acción broncodilatadora, dependiendo de la temperatura que lo utilizas. Entonces, hay muchos pros. Entonces, cuando a un consumidor de
bajo la vía pirolítica tú le das un vaporizador que bota el humo, que te hace sentir eso que la gente busca por ese ritual que tú dices, más ese sabor de los terpenos que se van a aprovechar más, ¿no? Hay muchos que sí dejan de fumarlo con combustión, ¿no? Ujú. Pero en sí no es tampoco tan saludable, ¿no? O sea, es la opción que hay, Claro, que se da, pero claro, siempre hay combustión, pues, y digamos, uno no está hecho para la combustión, ¿no? ¿entiendes? No más que Claro. nada. Y claro, y a mí personalmente, la mejor manera, la más disfrutable, me parece a través de la comida, o sea, las gomitas, los chocolates, los brownies, me parece como tipo, eh, siento que además el efecto es un poco distinto. O sea, yo lo disfruto particularmente, es lo que más me gusta. Y he conocido montones de personas, bueno, a ver, no montones, pero unas cuantas que no pueden, que pueden fumar, pueden vaporizar, pero cuando comen, o sea, se les baja la presión, les es demasiado, ¿no? Creo, no sé si es que hay un perfil de persona o qué es lo que pasa cuando... Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos un sistema endocannabinoide, ¿no? Que está mediado por receptores endocannabinoides. Hoy en día se conocen ya tres, pero los más conocidos son el CB1 y el CB2. El CB1 se caracteriza más por estar dentro del sistema nervioso central y el CB2 por estar más periférico en el sistema inmune, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, cerebelo, tronco y todo lo que tiene el sistema nervioso central, este, tiene receptores en todo el sistema nervioso central, en el tálamo, hipotálamo, corteza, cerebelo. Entonces, dependiendo de tus receptores, va a ser el efecto en ti diferente al mío, ¿me entiendes? O sea, tú puedes tener más receptores por naturaleza en el hipotálamo y a ti te puede dar más hambre y yo puedo tener más receptores en el cerebelo y cuando consumo mucho me da por ahí una pérdida del equilibrio, ¿me entiendes? O no sé, me mareo. Entonces, dependiendo de los receptores de cada persona, van a ser los efectos, ya sean efectos adversos también, ¿me entiendes? O sea, también a la hora de medicar a las personas, yo puedo pesar lo mismo que tú, ¿no? 60 kilos, pero no significa de que mi dosis sea la misma que la tuya. Claro, No, o sea, te claro. estoy dando un ejemplo, ¿no? No, Pero, ya, ya, o sea, no podemos pesar 100 kilos, pero no significa que tu dosis sea la misma que la tuya, porque claro. yo puedo tener más receptores y necesito menos dosis, o tengo menos receptores y necesito más dosis. O sea, depende mucho de varias cosas y definitivamente también depende de tu sistema endocannabinoide, como te digo, ¿no? También hay una deficiencia del sistema endocannabinoide y se han visto que se ve esta deficiencia en varias patologías, ¿no? Como en la migraña y en varias patologías. Hay unos estudios ahí en la página, ¿no? Que hablamos de esta deficiencia del sistema endocannabinoide, ¿no? Voy a Que poner los enlaces abajo a la página, abajo del podcast, para cuando lo vean bueno, en YouTube o en Spotify o en donde se vea, voy a poner los enlaces abajo para que puedan, para que ahí puedan investigar. ahí hay bastante info y ahí pueden resolver las dudas, pueden escribir, yo encantado de responder, ¿no? Mm, Pero como te digo, Jaime, el tema es, la vía no es la adecuada, ¿no? Entonces, aparte de que se ha criminalizado mucho esta planta, hoy en día hay bastante ignorancia de la gente, lamentablemente, que no está informada. Muchos vendedores se aprovechan de eso, ¿no? Lamentablemente he visto efectos adversos de cannabinoides en pacientes pediátricos. O sea, he mm, visto pacientes pediátricos con diagnósticos no muy alentadores presentando estas crisis de psicosis o esta ansiedad generalizada que te puede causar el THC, ¿me entiendes? O sea, claro, eso es lo real, o sea, definitivamente un consumo excesivo de cualquier cosa es perjudicial hasta para la salud, ¿no? Hasta un consumo excesivo de agua te puede hacer daño, te puede matar, ¿no? claro. Oye, Y es ¿y el algo, vínculo entre el THC y la presión sanguínea? O sea, yo lo digo más que nada porque yo he tenido, a ver, alguna vez la impresión de que si en un momento a veces tengo mucho calor, en un verano, lo que fuera, y luego he fumado, he consumido cannabis de alguna u otra forma, he logrado regular eso. Me ha pasado en alguna noche en la que estoy sudando, por ejemplo,
¿no? Y a veces me hace pensar si eso tiene algo que ver con la presión. También conocer a una persona que les baja la presión, les da frío. Entonces, o sea, lo pregunto porque a mí me encantaría en algún momento que mi Han, mamá, que mi han mamá, habido varios 39 años, varios ajá, estudios respecto a la presión, ¿no? Al comienzo se creía que la disminuía, ¿no? La presión arterial. Y ya luego se vio de que en lo que es la presión arterial, se vio de que debido a la vasodilatación que causa, la aumenta, ujú, ¿no? O sea, aumenta la presión arterial, aumenta el ritmo también al comienzo. Ya luego, mientras el efecto va pasando, produce lo contrario, ¿no? Entonces, es algo que todavía no se conoce muy bien, no se sabe específicamente, como te digo, han habido tres teorías de tres papers diferentes, que son los ujú. más serios. También, por ejemplo, para lo que es glaucoma, se sabe que el glaucoma es una enfermedad que te produce una presión El ojo. elevada, ¿no? Entonces, a la hora de causar esta vasodilatación de las arteriolas, de la conjuntiva, del ojo, disminuía esta presión, ¿me entiendes? Entonces, no se sabe en sí cuál es la fórmula o cuál es el método que ejerce, ¿no? Pero sí se sabe que al comienzo puede elevar la presión debido a esta vasodilatación Eso que sería se da. fumando. Eso sería fumando. Eso sería fumando, ¿no? Eso sería fumando. Ujú. Sí, y con la migraña supongo lo mismo. O sea, porque la migraña también es una constricción, ¿no? Así es lo mismo. Por eso al comienzo, en la migraña, tus pastillas, el Advil o las pastillas que se usan para la migraña, ¿no? Tienen un poco de cafeína, ¿no? Para causar ese Claro. efecto de construir y relajarse para que el dolor pase, ¿no? Ujú. Y quiero volver un ratito a eso de lo de los endocannabinoides, ¿no? Porque esa parte a mí no me queda muy clara. Más o menos tengo una lectura. O sea, lo que nosotros tenemos son unos receptores aptos para recibir esos Mira, cannabinoides. te cuento. Los Ajá. cannabinoides se dividen en tres tipos, ¿no? Están los fitocannabinoides, que Ujú. son los que derivan de la planta, el THC, el CBD, CBN, CBG, o sea, CBC. Hoy en día se conocen alrededor de 118, considerando su forma ácida y su forma neutra, ¿no? Porque estos cannabinoides se forman como ácidos cannabinólicos, ¿me entiendes? O sea, se forman primero en su forma ácida, que se forma el ácido cannabigerólico, ¿no? Que luego se convierte en cannabigerol, ¿me entiendes? El THC es igualito, ¿no? O sea, empiezan todos con ácido, ¿no? Entonces, están estos fitocannabinoides, luego la clasificación te dice que están los endocannabinoides, que son la anandamida, el 2-glicerol, entre otros, se conocen alrededor de 6 hoy en día, ¿no? Y también están los cannabinoides sintéticos, ¿no? Que son cannabinoides desarrollados en laboratorios. Ajá. ¿No? Estos cannabinoides en nuestro cuerpo, nosotros tenemos los endocannabinoides, que es lo que nuestra madre nos los pasa a la hora de darnos de lactar, para regularnos el ciclo del hambre, el ciclo del sueño. No sé si tú te has dado cuenta que el bebé a la hora que nace come a cualquier hora, duerme a cualquier hora. Claro. Entonces, en teoría, lo que dicen las investigaciones es que este sistema endocannabinoide te ayuda a regular eso, ¿no? A darle como que un horario a tu hora de dormir, a tu hora de comer, ¿no? Esos son los endocannabinoides. Este sistema endocannabinoide está compuesto por los receptores endocannabinoides, que son como decir la cerradura, ¿no? O Ujú. sea, la chapa de la puerta, y por los endocannabinoides propiamente dichos. ¿Entiendes? O sea, dentro de tu cuerpo, si tú no consumes cannabis nunca en tu vida, tú tienes este sistema que se encarga de regular distintos sistemas. Dentro de este sistema tienes a los endocannabinoides, como la anandamida, el 2-glicerol, que se unen al receptor endocannabinoide, que es el CB1, el CB2, el TRPV, o sea, hay diferentes, ¿no? Ajá. Entonces, utilizando un fitocannabinoide que es externo a tu cuerpo, ¿me entiendes? De la planta, le calza exacto a este receptor endocannabinoide. ¿Me dejo entender o no? Ajá. ¿No? Sí. Entonces, es por eso que tiene tanto potencial terapéutico, ¿no? Porque ya se ha visto que estos fitocannabinoides no solo actúan dentro del receptor cannabinoide, sino también actúan en otros receptores, ¿no? Por eso, por ejemplo,
lo estamos utilizando para la depresión porque ya hay evidencia que interacciona con el receptor de serotonina, ¿no? Que es el 5-HT, ¿no? Entonces, cada vez se va descubriendo más cosas, que estos compuestos de la planta actúan en más lugares y se le da más opción terapéutica. Este sistema endocannabinoide de receptores, CB1 y CB2, está en todo nuestro cuerpo, o sea, en todos los órganos de nuestro cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, esta planta se puede relacionar con todas las enfermedades, me atrevería a decir, ¿me entiendes? O sea, va a llegar un momento donde se pueda manejar varias patologías, cada vez se va manejando más, empezó con dolor, ahora hay epilepsia, luego depresión, o sea, el náuseas y vómitos asociadas a la quimioterapia, ¿no? Cada vez se va a poder ir manejando más y ahí también va el tema, Jaime, te cuento, del mercado informal que hay hoy en día, ¿no? Hay un mercado informal que, pucha, o sea, la gente lucha por el autocultivo, yo no estoy en contra del autocultivo, pero para utilizarlo como medicina, sí tiene que ser un producto que esté regulado, estandarizado, cuantificado, para que Claro. yo como médico pueda darte una terapéutica, porque si no, no voy a saber qué estás consumiendo, ¿me entiendes? Claro, sí, hay una lucha ahí que ya tiene que ver, creo, con una ideología más política con respecto al autocultivo y a la comercialización a nivel industrial, ¿no? Porque yo también pienso que si tú quieres hacer el autocultivo deberían permitírtelo, pero eso es como que tú quieras, pues, plantar tus tomates en lugar de comprar los tomates en el supermercado. No se puede sostener al tema medicinal, ¿me entiendes? Porque al menos de que definitivamente es una forma de hacer más accesible la medicina para algunos de mis pacientes o los familiares de mis pacientes que viven en provincia y que venir a Lima para el aceite les es complicado, pero tendría que haber una institución, ya sea pública o privada, que vaya el paciente con el aceite casero y la institución te diga, mira, tu aceite tiene tanto, Claro, ¿no? Y tú vayas donde el médico con ese papel que te ha dado la institución de tu cromatografía líquida o de tu fotometría y le digas, mire, doctor, mi aceite tiene esto, ¿se lo doy a mi hijo que tiene epilepsia o no se lo doy? claro, ¿No? O se lo doy a mi papá que tiene dolor o no se lo doy, ¿no? No, no se lo des porque no voy a hacer que le cause, o sea, ya, o puede ser que el aceite no tenga nada también, ¿no? claro, claro. Mira, hace muchos años, cuando yo estaba como en primero de media, pues hace como 25 años, mi mamá tuvo un pequeño derrame cerebral, del cual se recuperó completamente. Pero digamos, la hizo pasar pues un momento difícil. Y, y yo en algún momento he conversado con ella sobre algún tipo de uso de sustancias, pues no probar. O sea, ella toma alcohol normal, o sea, de vez en cuando, pues no. Y yo alguna vez pensé que de repente le gustaría probar THC o CBD en realidad primero, tal vez. Y ella me dice que le asusta un poco porque ella tuvo este derrame cerebral. Yo, hasta donde yo tengo entendido, que no es mucho, no debería tener nada que ver, pero sí me parece una posición respetable decirle como, bueno, ok, si te da como nervios por eso, no lo hagas porque digo, pucha, además, pues darle paranoia a una persona que está pensando un poco en eso, no sé, pues para qué hacerle pasar un mal momento, ¿no? Pero igual me queda la curiosidad de qué tanta relación puede haber, ¿me entiendes? O si alguien con ese historial, por ejemplo, podría probar THC sublingual perdón, CBD sublingual o incluso THC también, ¿no? ¿Tú O sea, cómo? definitivamente, Jaime, tienen que haber una evaluación, no ver si tu mamá es hipertensa, diabética, ver por qué le ha dado ese ACV, ¿no? No es como que, ¿me entiendes? O sea, yo tengo que hacer una evaluación para ver el costo-beneficio, ¿me entiendes? Entonces, lo que me parece que va a tener mayor beneficio, va a salir beneficiada del uso de cannabis, sí se lo recomiendo, ¿me entiendes? Pero si veo de que hay más riesgo por sus antecedentes, por las patologías que tiene, ¿no? No se lo recomendaría. No sé si me dejo Sí, sí, entender. sí. Tendría que haber una evaluación. Si me queda la duda un poco si es que habría alguna relación establecida, porque a eso iba después. Yo sí sé que existe un vínculo entre algunas personas que consumen THC y algunas personas que desarrollan esquizofrenia o brotes psicóticos, ¿no? Sí, Y he conocido incluso algunas personas que tenían algún tipo de problema y que, claro, y que la combinación con alguna de estas drogas pues fue devastadora. Y son una minoría, ¿no? Y por lo general entiendo que hay una predisposición
Al mismo tiempo en Canadá, que es donde, bueno, está ahora mismo mi mamá, y yo voy también relativamente seguido, donde la marihuana ya es legal en todos sus usos. eh, la restricción es después de los 19 años, ¿no? O sea, se recomienda usarse después de los 19 años por un tema de formación del cerebro, es lo que yo tengo entendido. Eh, entonces, ¿eso cómo sería? O sea, técnicamente, después de los 19 años, que es además de casualidad, yo probé también marihuana después de los 19 años, felizmente, y, y sí, sí, es por un tema de desarrollo del cerebro, ¿cuándo convendría analizar si es que hay la posibilidad de la psicosis o la esquizofrenia? O sea, ¿cómo podría proceder alguien ante esas dudas? Esa es una palabra que mucha gente es una pregunta que mucha gente me la pregunta. Justo he Ujú, estado conversando con un amigo, Noé, de Chile, que también me hizo la misma pregunta y como le comenté, o sea, todo va a depender de la persona, ¿no? De la genética de la persona. Yo no sé si tú tienes genética que te predispone a desarrollar esas crisis de psicosis o esa esquizofrenia, ¿no? Entonces, a ti te puede causar esos brotes psicóticos en un corto plazo, en cambio, no sé, otra persona que no tiene esa genética o que no tiene la cantidad de receptores en los lugares que tú tienes, no le pueda causar un brote psicótico. O sea, hay muchos consumidores de que van consumiendo años y les causa su brote psicótico a los 4 años de consumir, a los 6 años de consumir, o que le ha causado su brote psicótico hace poco, ¿no? Y esos ataques de pánico, esos ataques de ansiedad generalizada, esas pálidas, como se le conoce en el mundo de la comunidad canábica, ¿no? Eso va a depender de la persona en sí, de la frecuencia de consumo. O sea, hay muchos factores para que uno te diga, mira, tú no vas a tener nunca eso. O sea, eso sería mentir, ¿me entiendes? O sea, todos estamos viables. También tiene que ver mucho el entorno donde uno está, ¿no? Porque cuando uno consume estos compuestos fitocannabinoides, está más sensible y más perceptivo a muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé, si tú estás eh, bajo los efectos de algunos fitocannabinoides, en este caso los que te producen esa alteración de la percepción, y escuchas un balazo o entran a robar, claro, este, te vas a asustar mucho más o te va a dar algo diferente a lo que podrías hacer normalmente, ¿me entiendes? O sea, claro, eh, claro. no sé si me dejo entender, ¿no? Y Sí, puedes desarrollar un brote psicótico a raíz de eso, ¿no? De que, no sé, claro, este, ya que traes tú, ¿no? ¿Qué trae uno a la mesa, claro, digamos? claro, claro. Hace poco estaba leyendo un argumento de alguien que hablaba en contra, ¿no? De la legalización de la marihuana y desde la ignorancia, ¿no? Decía, en mi barrio las personas se meten marihuana antes de delinquir y salen pues y asaltan y roban y lo que fuera. Y, y si esto se legaliza, pues va a ser peor, ¿no? Lo cual creo que en sí es una pequeña contradicción dentro del argumento, pero más allá de eso, es loco pues que algunas personas lo puedan asociar a la agresividad, ¿no? Porque, a ver, yo nunca he probado cocaína, pero sé que hay gente que se mete cocaína para delinquir y muchas veces me han contado, bueno, y he conocido personas que sí la han probado y sí entiendo pues más o menos por dónde podría ir esa relación. Pero yo personalmente veo la marihuana y digo, claro, esto es todo menos eso, ¿no? O sea, yo me imagino que si estás a punto de cometer un crimen, probablemente fumes marihuana y dejes el crimen para otro día, ¿no? O sea, Probablemente, ¿no? O sea, sino que son prejuicios y conceptos erróneos que tiene lamentablemente nuestra sociedad, ¿no? Debido a que no tiene mucho conocimiento, ¿no? También he escuchado a muchos profesionales de la salud hablando y criminalizando los efectos adversos como si las otras cosas que se consumen a diario, que son legales, no los causaran, ¿entiendes? O sea, no te hablan de, no sé, el índice de cirrosis al año en los peruanos, cuántos peruanos tienen cirrosis por consumir alcohol, o cuántos peruanos, no sé, o sea, que son adictos a la nicotina y se están matando los pulmones por consumir. O sea, no te hablan de muchas cosas que definitivamente me parece que ya hoy en día, con la investigación que se tiene, con lo que se sabe, tienen bastante importancia y no se ajá, están dando cuenta, ¿no? claro. Y, oye, y por ejemplo, para una persona, porque hay gente que, como decías, también sufre de ansiedad con el THC,
Con el CBD me parece que no pasa tanto, ¿no? O sea, el CBD es bueno como tratamiento para la Ah, la ansiedad, ansiedad. Sí, sí, ¿sí? es Eh, bueno. y ¿cómo establecerías una, mira, a ver, digamos, no para un público cautivo como yo, sino para alguien que, en la ignorancia, ¿cómo establecerías tú una diferencia clara entre lo que hace el CBD en tu cuerpo y lo que hace el THC en tu cuerpo? Por si es que hay alguna persona que quiere consumir CBD, pero realmente no quiere tener un efecto psicoactivo. O sea, lo que yo le comento a mis pacientes es de que hay este fitocannabinoide, que es el THC, que te produce esa alteración de las cosas, alteración de la percepción, del movimiento, y te hace dar esa sensación de estar high, ¿no? Así se lo digo, literalmente, ¿no? Nosotros acá vamos a trabajar con otro compuesto, que es el CBD, que no tiene esas propiedades, ¿no? Si bien sí es psicoactivo, porque sí va a pasar la barrera hematoencefálica y va a actuar dentro de tu cerebro y va a modificar ciertas cosas que necesito que modifique para que tú no tengas ansiedad o para que tú no tengas depresión o para que tú no convulsiones. ¿Me entiendes? Es un concepto errado que mucha gente tiene, que la vez pasada estaba en una discusión justo en un congreso de Colombia, que lo caracterizaban como que psicoactivo y no psicoactivo, cuando ya hoy en día se sabe que no es así, ¿no? Ah, ok, claro. Y, por ejemplo, esos aceititos esenciales que están de moda ahora, la gente, esos aceites que tú los ponen en la habitación y va botando el aceitito y lo huelen, ¿no? Y hay aceites de lavanda, Sí, y, sí, y que también eso se aspira y tienen efectos relajantes, ¿no? claro. ¿El CBD o el THC pueden funcionar así? O sea, tú puedes poner así, por ejemplo, que tire al ambiente. Lo pregunto porque tenía esta duda sobre algo que mencionaste al comienzo, que medio que ya supongo que la despejaste, porque yo he venido toda mi vida sosteniendo que el hotboxing me parece un poco un mito. Siempre que hay gente que dice, no, porque yo estaba en un carro, no, un hotboxing es eso, por ejemplo, ¿no? Que estés en un ambiente cerrado como le hicieron a esos monos y que la demás gente fume, ¿no? Y tú no fumes, pero estás por ahí y que de respirar, digas, sentí esto o lo otro. Yo tiendo a pensar que es gente que por lo general no, se ha relajado de repente un poco en el ambiente y piensa que está teniendo un efecto porque, no sé, pues el efecto de la marihuana es notorio, ¿no? No es como que uno no se haya preguntándose, ¿estaré high? ¿No? O sea, estás o Puede no. ser también Placebo. sí, 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 puede ser un placebo, ¿no? Pero definitivamente, eh, o sea, sí hay muchos efectos de este hotboxing y sí se ha visto que sí puede dar, o sea, si estás encerrado en una habitación con este humo que te ingresa por todos lados, te vas a sentir algunos efectos de los fitocannabinoides, lo estás ingiriendo por alguna vía, ¿no? Claro. Pero, Basta con eso. disculpa. Y basta con eso, o sea, el humo que uno exhala es distinto al que uno inhala. O sea, si tú agarras, por ejemplo, un porro y fumas, llevas a tus pulmones y tú botas eso que botas, todavía tiene la carga. Cuando tú consumes el cannabis en un porro, Ujú. como lo he llamado, estás quemando el 70% de lo que hay en el porro. Solo te estás consumiendo el 30%, o sea, estás desperdiciando la materia, por así decirlo, ¿no? Ok, ok. Porque hay mucha temperatura para lo que tú estás consumiendo, ¿no? Entonces va a haber mucha degradación. El humo que va a entrar va a pasar por un proceso como, digámosle, de filtrado en tus pulmones, ¿no? Y luego lo que vas a exhalar ya va a pasar como filtrado por tus pulmones, por así decirlo, ¿no? A una Ujú. temperatura más baja también de la que entró, ¿no? Entonces, ¿no? Va a ser muy diferente. Hay mucha gente que yo conozco que consume marihuana y que la enamorada consume y que le da en la boca a la enamorada, porque la enamorada no fuma, ¿no? La enamorada, no sé si lo has visto alguna vez, ¿no? Ujú. Yo no Sí, 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 fumo, pero a mí me gusta que me den en la boca, ¿no? claro, Entonces, claro, claro. Sí, 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 es una clásica. ¿no? Sí, y así, claro, y así se pasa, ¿no? Sí, pues supongo que tendrá que ser más cantidad, pues porque ya con lo que quemaste, pues ahí supongo que hay cierta, claro, hay una Efectivamente, degradación. pero igual a la que le pasan el humo sí le hace efecto, ¿ah? Claro, O sea, claro, sí, pues es sí le verdad. hace efecto. No sé si alguna vez lo has visto, Sí, sí, ¿no? Sí le hace efecto, ¿no? sí, eso sí, eso sí, eso sí lo he comprobado. Entonces ahí tu teoría de que Sí, sí, ya fue, ya fue. tienes razón, voy a tener que retractarme. Y mira,
cuando tienes, por ejemplo, un paciente de la generación que hoy día se le denomina de manera un poco burlona como los boomers, ¿no? Las personas que tienen, digamos, más de 55 a 75 años, más o menos, que son los que le llaman los boomers aquí, incluso a veces un poquito más, que son los que pertenecen a esas generaciones, como hablábamos al comienzo, que muchas veces que han venido más pegadas al prejuicio, son las generaciones que les tocó convivir con las modas hippies, ¿no? Y que tienen al THC y al CBD asociado. ¿Cómo te manejas tú, por ejemplo, con una persona de esa edad? O sea, si te llega un paciente de No, casi obviamente lo que tratamos de hacer acá, Jaime, es tratar de despejarle todas sus dudas, ¿no? Entonces, tratar de que me responda, de responderle todo, me preguntan y me preguntan y yo estoy encantado de poder transmitirle lo que sé, ¿no? Entonces, ya creo que la gente, si bien esos pacientes no manejan la tecnología, por así decirlo, como lo podían manejar pacientes más jóvenes, también Ujú. tienen acceso a Internet, también tienen un smartphone, pueden leer en Google, leen el periódico, algunos tienen Facebook, ¿no? Entonces, no les cuesta nada, si es que lo que yo les he hablado no les queda muy claro, Ujú. poder revisarlo, ¿no? Tienen a su nieta, normalmente muchos de esos pacientes también vienen con su nieta, con su sobrina, que los traen, ¿no? Y le enseñan la información y a veces he conversado con muchos de ellos que le leen la información me dicen, no, abuelito, eso funciona para esto, acá hay esta evidencia, que un estudio de 100 pacientes, el 80% le fue bien con lo que tú tienes, o sea, y con eso se trata de culturizar a esa generación, ¿no? Nosotros tratamos, como te digo, de informar y transmitir y tratar de despejarles todas sus dudas. Entonces, ahí viene el problema de que si estas personas recurren al mercado informal por ignorancia y por poca información, lo van a estigmatizar más el tema, ¿no? Y a la planta. O sea, si tú a ese abuelito le causas esos efectos adversos que lo mareas y le haces una sobredosis de cannabinoides, olvídate, pues, ¿me entiendes? O sea, van a venir a insultarte, ¿me entiendes? Entonces, a ellos se tiene que manejar con mucho cuidado y obviamente con productos estandarizados, como te digo. Claro. ¿Y cuál es la figura actualmente en el Perú? O sea, yo sé que se puede dar CBD, se puede recetar CBD y creo que se puede importar, ¿no? O sea, no se puede producir todavía, ¿no? Eso es creo que O eso sea, es ya se puede producir, pero hay muchas trabas para la licencia, ¿no? Para la licencia tienes que tener un laboratorio implementarlo te vale mínimo $1.000.000, luego del laboratorio tienes que tener las tierras, que tener todo el tema del proceso de las tierras, el tema de seguridad del cultivo también bien establecido, tienes que ir a 3 ministerios, ¿no? Entonces tú sabes que los ministerios acá se demoran un poquito, ¿no? Entonces ya ir al MINSA, al Mininter y al Minagri es complejo, ¿no? Nosotros, debido a esa deficiencia, hemos abierto una empresa que se llama Nandamía Consulting, que tratamos de regularizar a las personas, ¿no? claro, como para que puedan, si alguien quiere emprender ese negocio o algo, porque a ver, me acuerdo cuando recién se despenalizó la marihuana en Colorado, que fue creo que el primer estado, no sé, creo que fue el primer estado de Estados Unidos que la despenalizó para uso recreacional. Lo que yo pude leer después es que las ganancias económicas habían sido brutales. Y hace poco también he estado leyendo que para Uruguay, ¿no? Que no sé cómo funciona eso, porque no sé si solamente se abastecen su mercado interno o si llegan a exportar, pero que para Uruguay también la legalización había sido un negocio gigantesco. O sea, yo me imagino que si en el Perú en algún momento la gente se decide a dejar un poco de lado el prejuicio y se legaliza el cannabis, digamos, por lo menos en su consumo medicinal del todo, ¿no? Y que la gente lo pueda producir, yo creo que sería una industria No, o sea, el Estado y el gobierno creo que no están ahorita capacitando a las entidades y ellos mismos, como tú dices, no se han dado cuenta de todos los beneficios que podrían obtener de una legalización más viable, ¿no? O sea, nosotros tenemos un clima perfecto, las tierras son baratas, hay mucha agro acá en nuestro país, entonces se pueden beneficiar desde o sea, toda la cadena, ¿no? Va desde el agricultor al técnico de extracción, al técnico de laboratorio, al químico farmacéutico, o sea, a la farmacia que lo vende. Entonces, es una cadena muy grande y para todo eso el Estado va a ser el más beneficiado porque se cobrarían impuestos por eso, ¿no?
Claro, claro. ¿El CBD genera tolerancia? Todos los fitocannabinoides, por lo que tenemos ese sistema de endocannabinoides, generan tolerancia, ¿no? Por eso ¿Cómo nosotros acá manejas la tratamos de tolerancia? dar, disculpa, ¿Cómo manejas la tolerancia? nosotros acá tratamos de dar la mínima dosis efectiva al paciente, ¿no? Nosotros si con una gota o con un 0,1 mililitro estás bien, yo eso te voy a dejar lo máximo de tiempo que pueda, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para cuidar tu bolsillo también, porque si no, de acá a un año vas a necesitar 10 mililitros, o sea, va a ir subiendo tu dosis, así como cuando comenzó tu consumo, ¿no? Cuando comenzó tu consumo, seguramente, tú que nos has comentado que eres consumidor recreacional, empezó con una pitada, luego con dos, luego con tres, luego con cinco, luego ahora te tienes que fumar un porro entero para que te haga algún efecto, ¿no? Lo mismo. Claro, claro. Pero a veces puedes cambiar de tipo de planta y eso tiene otro efecto, ¿no? A veces cambiar como, no sé si, no sé si ¿cómo se llama? La cepa, se le llama así, El a tema de la veces, cepa ya quedó en el pasado, Jaime, porque ya hoy en día se conocen los compuestos, ¿no? Los terpenoides, los flavonoides, los ah, cannabinoides, entonces ya hoy en día manejamos con cannabinoides, entonces si yo estoy manejando con CBD, te voy a causar una tolerancia a lo largo del tiempo, ¿no? Como con cualquier otra cosa. claro, de todas maneras. ¿Dónde está el centro? Estamos en la avenida Benavides, Ah, ya, yo vivo cerca a la Avenida Benavides. estamos antes de llegar a Loba Libereta. Ah, ya, sí, entonces debe estar cerquísima. Mira, tenía un par de preguntas más que quería hacer con relación a la marihuana y el cáncer, ¿ya? Porque, bueno, tocas el cannabis y el cáncer, ¿ya? Para no llamarle marihuana. Hace un tiempo escribí un capítulo de una serie que hizo una amiga mía que se llama Es lo que hay, y el último capítulo que se llama El amigo fumón, ella que es mi amiga, pues me llamó a mí para que yo lo escriba. Que es un capítulo que de casualidad nos salió con la dura. Mira cómo son las coincidencias que después de terminarlo de editar todo, el capítulo terminó durando 4 minutos 20 segundos, exactamente, de Ah, casualidad, bonito, yo. como el 4:20, ¿no? Pero ahí yo trataba de desmitificar algunas de las cosas, porque hice un personaje que es medio paródico de Fumón, porque a mí me pasa que, si bien, claro, a mí me parece que la marihuana tiene todas estas cosas buenas que están comprobadas y a mí también me gusta y tiene como, yo le doy usos que para mí creo que son positivos con respecto, bueno, a la ansiedad y algunas otras cosas también. Eh, sí creo que existe a veces una romantización excesiva desde a veces algunos consumidores de un perfil tal vez un poco más, no sé, o New Age, un tanto hippie, que le dan al discurso, lo mezclan con un discurso naturista que creo que exagera las bondades de la marihuana, ¿no? Y dentro de eso se habla mucho de que la marihuana cura el cáncer, ¿no? Bueno, el cannabis cura el cáncer. Y yo sé que se trata con cannabis, como lo has dicho tú también hace un rato, a efectos adversos de la quimioterapia. Sé que ha habido estudios que demuestran que el cannabis en ciertos tipos de cáncer ha logrado reducir, ¿no? El avance, pero creo que hasta ahí nada más se ha llegado. O O sea, sea, hay estudios preclínicos, o sea, en animales, ujú, donde se ha evidenciado de que ciertos compuestos del cannabis y ciertos fitocannabinoides pueden hacer de que la célula maligna, o sea, la célula neoplásica, entre en un estado de apoptosis, ¿no? Que es destrucción celular programada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cáncer? El cáncer, por ser una célula de nuestro propio cuerpo, nuestro sistema inmune no la reconoce y no lucha contra esto, ¿no? ujú, Porque es de nuestro mismo cuerpo, entonces cree que está bien, ¿no? Sin embargo, a la hora de causar esta reacción de apoptosis en estas células neoplásicas, va a producir ciertos efectos, ¿no? Que al comienzo va a ser la inflamación. No sé si tú te has dado cuenta que has escuchado el cáncer no duele, es silencioso, ¿no? Porque, o sea, no te causa ningún efecto para que tú digas, oye, y te des cuenta, ¿no? Si es que tú no vas a un chequeo y te hacen el chequeo y, bueno, te dan la mala noticia, uno no se da cuenta, ¿no? Pero lo que dice estos estudios en fase preclínica es de que ciertos fitocannabinoides pueden desarrollar estos efectos de apoptosis, que es la muerte celular programada, y esa apoptosis en estas células va a generar una serie de reacciones en el sistema inmune, ¿no? Obviamente mediadas por la inflamación, que se podría luchar con el cáncer nuestro mismo cuerpo, ¿no? Nuestro mismo sistema inmune, ¿no? Porque ujú. van a causar una reacción inflamatoria que van a activar a toda la inmunidad de nosotros, va a venir el macrófago, que es una célula inmunitaria, y se lo va a comer. O sea, ya hay muchas teorías, ¿no? Hay investigaciones, como te digo,
todavía lamentablemente en fase preclínica, ¿no? Claro. Pero poco a poco se está evidenciando de que no solo sirve para eso, sino también para lo que comentaste, las náuseas y los vómitos asociadas a la quimioterapia, para estimular el apetito, para darle ganas al paciente, también sirve como paliativo, o sea, a un paciente con cáncer hay muchas opciones por la cual indicarle cannabis, ¿me entiendes? Entonces, es un paciente que ya no tiene muchas opciones, que le han dicho que no lo pueden operar o etc., ¿no? Ujú. Que está con un tratamiento de quimiooperativa, ¿no? Entonces, darle esta opción es algo que ellos van a estar agradecidos, ¿no? Claro, claro, definitivamente por lo menos mejora también, o sea, en el peor de los casos también se ayudará a sobrellevar la Mejora la situación. calidad de vida del Claro. paciente, como digo, le da apetito, Ajá. o sea, va a estar diferente, ¿no? Con otra actitud. Y con respecto al Alzheimer, porque hace poco leí que había ciertos estudios que vinculaban también la actuación del cannabis con la prevención y la lucha contra el Alzheimer. Siempre ha habido como el mito de que la marihuana afecta la memoria. Yo personalmente soy una persona muy memoriosa y la verdad es que nunca he tenido ese problema. Y no sé, supongo y eso siendo una enfermedad tan compleja y tan difícil de tratar, supongo que, bueno, no sé si es que es cierto, he leído algo así, no sé cómo lo ves tú, si es que es verdad que hay algún avance con respecto a eso, y supongo que al final depende pues precisamente de que deje de calificarse el cannabis como una droga de tipo uno, ¿no? Que es lo que precisamente impide que se puedan llevar más adelante Pero estas ya le investigaciones, ¿no? cambiaron, pues la ONU le cambió, ¿no? O sea, ya le dio la aprobación para que pueda ser medicinal, ¿no? Antes era una droga de tipo uno que no tenía sustento medicinal altamente controlada y altamente adictiva y tóxica de consumir. Ahora ya le cambiaron y ya con las investigaciones ya la han aceptado como una opción medicinal, ¿no? Entonces ya definitivamente ha abierto mucho más el campo y ha despertado mucho más el interés de laboratorios de seguir investigando la planta, ¿no? En el caso de la memoria, se ha visto en ciertos compuestos de la planta que pueden ayudar a la neuroplasticidad, ¿no? O sea, que es darle más comodidad a las neuronas y para eso se tratan las enfermedades neurodegenerativas. También hay ciertos estudios en fase preclínicas también que se han visto de que en cierto grado algunos cannabinoides pueden desarrollar la neurogénesis, ¿no? Que es algo que no se creía y que no se sabía, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros utilizamos el 10% de nuestra capacidad neuronal, ¿no? Einstein está creo que el 30%, ¿no? Pero, entonces, eh, se ha visto de que estos cannabinoides activan otras neuronas, entonces de esa forma se podrían manejar las enfermedades neurodegenerativas. Claro, o sea, podría haber incluso una regeneración de neuronas, no solamente que no Más pierdan que la... nada, ¿no? Más que nada. ¿No? Claro, O sea, claro, despertar neuronas que no estás utilizando, ¿no? claro, claro. Mira, pues, porque eso es lo que siempre se había dicho al contrario, ¿no? Yo también alguna vez leí pues que cabecear una pelota de fútbol te mataba más neuronas que fumar. Pero sí, pues, habrá que ver que poco a poco la gente se vaya acostumbrando, y ya veremos cómo estamos en unos años. Yo personalmente creo que no, que esos grandes pasos aquí no se van a dar hasta que no estén del todo dados en Estados Unidos. Sé que en Estados Unidos se está avanzando muy fuerte hacia eso, incluso creo que una de las propuestas de Joe Biden era despenalizar la marihuana a nivel nacional y ya para recreativo y, y todo, o sea que esperemos a ver pues qué pasa qué pasa pronto y cómo eso nos ayuda, ¿no? Porque creo que nos ayudaría también a abrir el mercado y a que haya más, eh, no sé, pues más gente Más investigación, ¿no? Más Exacto. interés también, ¿no? Sí, sí, Todo sí, va a depender definitivamente de la cultura de nuestra sociedad, ¿no? De cómo nosotros la informemos y hagamos que esto cambie los chips de muchas personas, ¿no? sí, pues por eso es bueno creo tener conversaciones como esta. Te agradezco mucho, voy a parar ya la grabación acá, Brahim. Muchas gracias por toda la información y por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Jaime. Encantado de estar contigo transmitiendo la información, ¿no? Para Cualquier la próxima. la voz. Pues, la repetimos acá con tu socio y
de manera probablemente presencialmente también, ¿no? Ya que pase esto un poco más y ya vienes acá y te conversamos un poco de lo que estamos haciendo, ¿no? Buenazo, buenazo. Muchas gracias.